El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En un solo día, la vida de Job pasó de la abundancia a la ruina. Y sin embargo, su respuesta no fue la que la mayoría habría imaginado. Una casa llena de risas quedó en silencio, el oro se convirtió en polvo y el cuerpo se llenó de llagas abiertas. ¿Qué sostiene a un hombre cuando todo lo que conocía se desmorona? En este relato veremos la prueba, el debate, la voz que cambia perspectivas y la restauración que sigue al silencio. Al final de este video comprenderás no solo lo que pasó, sino por qué su experiencia sigue siendo una escuela de fe para quienes sufren. Job era reconocido por su integridad, por sus oraciones matutinas, por sacrificar en el altar por sus hijos y por su generosidad con los necesitados. Era un hombre cuya obra de las manos era prosperidad y respeto. Seguiremos paso a paso. La escena celestial que abre la prueba. La cadena de catástrofes, la adoración en el luto, la invasión de la enfermedad, la llegada de amigos y el debate teológico que casi lo destruye, la intervención de Eliú y finalmente la voz del Señor que restituye y transforma. Permanece conectado y prepara tu corazón para preguntas difíciles. ¿Podrías seguir bendiciendo a Dios después de perderlo todo? Este tono será reverente y honesto. No prometo respuestas fáciles, sino una invitación a una transformación interior. Para entender por qué la prueba le cayó justamente a Job, hace falta mirar lo que fue su vida antes de la tormenta. Nacido en una región de campos verdes y mercados bullosos, Job había construido una casa donde la hospitalidad no era un gesto sino una ley de la familia. Sus días comenzaban con plegarias al amanecer y terminaban con ofrendas en el altar. Era un empleador compasivo, conocido por ayudar viudas y huérfanos. Sus hijos comían juntos, sus manos trazaban decisiones sabias y su nombre resonaba como sinónimo de justicia. En la comunidad se decía que sus sacrificios no eran mecánicos, sino llenos de contrición, que pedía perdón y ofrecía al Señor en sincera devoción. Su reputación era tal que comerciantes y ancianos consultaban su consejo. Esa integridad fue la base de lo que perdería y también la raíz del testimonio que surgiría de su pérdida. En lo íntimo, su vida no era una perfección sin grietas. Había noches de insomnio donde la responsabilidad le pesaba. Conversaciones con su esposa sobre el futuro de los hijos y la sombra de la tentación que ronda a todo hombre con recursos. Sin embargo, su corazón buscaba siempre reconciliación con Dios. Incluso cuando la prosperidad le sonreía, ofrecía sacrificios por sus hijos, por temor a que alguno hubiera pecado sin darse cuenta. Esa práctica cultivó en él una fe que no se limitaba a contar bendiciones, sino a reconocer la soberanía del Señor en lo cotidiano. Antes de la prueba, Job tenía servidores leales como Madián, Hanán, comerciantes como Yemuel que traían noticias de tierras lejanas, y amigos cercanos cuyos nombres harían eco en la historia, Elifaz, Bildad y Sofar. Ese tejido social le daba seguridad, pero también establecería el escenario del juicio humano que vendría después. Su longevidad en la fidelidad no lo hacía inmune al dolor, lo preparaba para que su respuesta tuviera peso cuando la prueba llegara. En la escena celestial, que se describe como un tribunal silencioso y solemne, hubo una conversación que cambió el destino de Job. Satán se presentó entre los seres celestiales y habló con contundencia. «¿Has considerado a mi siervo Job?», dijo el acusador con voz fría. Dios respondió con confianza. «He observado a mi siervo, no hay otro como él en la tierra, íntegro y recto». Entonces ocurrió el desafío. ¿Probarás su integridad? ¿Permitirás que experimente pérdida y dolor? Dios permitió la prueba, con límites y con la creencia en la fidelidad de Job. El aire de la sala celestial pareció vibrar, y en la tierra se encendieron cambios que nadie podría prever. En esa conversación se oyó el silencio después de la palabra que autorizaba la prueba, y el lector siente el peso de la soberanía y a la vez la libertad del adversario, dos realidades que conviven en el misterio divino. La secuencia de catástrofes vino rápida y precisa como una tempestad. Primero llegaron mensajeros cubiertos de polvo que traían la noticia del saqueo.
Una banda atacó los pastos y se llevó el ganado, dijeron la voz quebrada, el olor a humo aún en sus ropas. Jo sintió el suelo moverse bajo sus pies al escuchar la noticia. Poco después otro mensajero llegó con las manos temblorosas. El fuego del cielo consumió las tiendas y los sirvientes que estaban dentro. El calor y el olor a cenizas llenaron la escena en la mente de quien escucha. Luego fue la noticia más cruel. Un viento terrible derribó la casa donde comían tus hijos, y todos han muerto. Jo imaginó la madera partiendo, el polvo cayendo sobre los cuerpos, el silencio que sigue a un grito. Finalmente, otro golpe. La enfermedad atacó a tu cuerpo, llagas surgieron por toda la piel, el picor y el ardor no cesan. Los sonidos de la batalla interna de Jo, el roce de las vendas, el sabor metálico de la sangre y la sensación de fragilidad corporal se describen con una crudeza que obliga a la compasión. Cada relato venía con una imagen táctil y olfativa que anclaba al oyente en la tragedia, y la suma de pérdidas dejó a la comunidad atónita. En medio de ese luto, la reacción de Jo fue desconcertante y profundamente devocional. Se levantó, se arrancó la túnica, se cubrió el rostro de polvo y cayó de frente en la tierra. En lugar de blasfemar, dijo: «Ninguno de los bienes que tenía puedo llevar conmigo. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Su adoración en la ruina no fue una Negación del dolor, sino una confesión de la soberanía divina en medio del quebranto. Los sonidos eran austeros, sus manos golpeando la tierra, el crujido de la piel reseca, el susurro de su propia voz en oración. Algunos esperaban su ira, otros su renuncia a la fe, pero lo que vino fue una fidelidad que hablaba más fuerte que la incredulidad. Esa escena plantea una pregunta que atraviesa la teología. La adoración puede ser la respuesta más radical al dolor. La enfermedad física trajo un nuevo nivel de aflicción. Las llagas eran sensibles al tacto, el prurito lo hacía rascar hasta sangrar, y el olor a carne expuesta llenaba la tienda. En esa condición, su esposa, cuyo nombre no aparece en el texto original, pero que en la memoria de quienes escuchan se siente cercana, se acercó a él con desesperación y habló con palabras cortantes. ¿Sigues aferrado a tu integridad? Reniega de Dios y muérete. Jo respondió en voz quebrada: ¿recibiremos el bien de Dios y no el mal? La tensión entre ellos fue una batalla de voces bajas, el roce de telas ásperas, la mirada húmeda, el sabor amargo de la resignación. En otro momento, la esposa colocó su mano sobre el rostro endurecido de Jo y dijo en un susurro: «Lo hago por nosotros, por los niños que ya no están». Esa complicidad y esa acusación íntima muestran cómo la prueba penetra incluso en lo más cercano del amor. El diálogo entre ellos fue de múltiples intercambios, pausas y reproches que expusieron la fragilidad humana frente al misterio del sufrimiento. La llegada de los amigos fue un consuelo al principio y una condena después. Elifaz, Bildad y Zofar vinieron de tierras lejanas con vestidos empolvados, cargando la compasión en sus rostros, y se sentaron junto a Jo en silencio por 7 días, viendo su dolor hasta que no pudieron más. Madián habló en un murmullo con Hanan sobre cómo sostener la tienda, mientras Gemuel sujetaba la cuerda de la carpa para que no se moviera. El silencio de esos días estaba lleno de olor a incienso y a lamento, de manos que tocaban la piel enferma con torpeza y de miradas que buscaban respuestas donde no las había. Fue cuando rompieron el silencio que el debate comenzó. Elifaz fue el primero en hablar, con voz apacible y segura. Si padeces, es porque algo hay en tu vida que exige corrección. Bildad, con tono más severo, dijo: Dios no quebranta al justo sin causa. Zofar, impetuoso, afirmó: confiesa tu pecado y serás restaurado. El intercambio entre ellos y Jo se convirtió en un duelo de teologías y emociones, con acusaciones veladas que picaban como sal sobre una herida. Cada frase de los amigos llevaba olor a juicio, y cada respuesta de Jo venía cargada de incredulidad y de preguntas que arañaban el aire. El debate fue largo, áspero y lleno de matices. En la primera ronda, Elifaz habló en 8 intercambios con pausas para respirar, describiendo un Dios que recompensa y castiga según la conducta humana. Jo respondió con dolorosa claridad:
Mi integridad no fue comprada con prosperidad. Caminé con miedo reverente del Señor. Bildad trajo a colación la tradición de los padres, en 6 intervenciones, apelando a la sabiduría ancestral que ve en el sufrimiento la retribución divina. Sofar, en una serie de 8 frases cortantes, acusó a Jo de hablar sin conocimiento. Jo replicó con defensa y preguntas que parecían llagar aún más la herida. ¿Por qué he de callar si mi alma clama por justicia? ¿Qué ganancia hay en esconder mi queja? En otra escena, los 3 amigos dialogaron entre sí, interrumpiéndose, comparando interpretaciones, y cada uno intentó resolver el misterio con fórmulas morales. Elifaz evocó sueños, Bildad textos de antepasados, Sofar la lógica severa. Jo, en 10 intercambios, mezcló súplica, memoria de su devoción y aflicción. Hubo metáforas sensoriales, el crujido de los pensamientos, el sabor amargo de acusaciones injustas y la sensación de manos que empujan la garganta. Este debate no solo fue teológico sino humano, mostró cómo la interpretación de la fe puede endurecer o sanar. Cuando parecía que la discusión no iba a cesar, un joven llamado Eliú apareció en la escena. No esperó a la vejez de los demás para hablar. Su tono era una mezcla de indignación y esperanza. En una intervención sostenida de varias frases, Eliú criticó tanto a Jo por justificarse como a los amigos por pretender explicar a Dios con reglas simples. «No cierres la boca ni insultes a la misericordia del Señor», dijo, y luego desplegó imágenes de la grandeza divina que no encajaban en los cómodos sistemas humanos. Su discurso fue un puente que abrió camino a la experiencia más allá de las fórmulas. El aire se cargó de expectativa. El sonido de la multitud que escuchaba era como un susurro de hojas, y la piel de Jo se erizó al sentir que alguien veía un ángulo diferente del sufrimiento. Las palabras de Eliú prepararon el suelo para algo mayor, una voz que no vendría de debate humano, sino del mismo Señor. La voz de Dios llegó no desde una explicación teológica, sino desde el asombro de la creación. «¿Dónde estabas cuando yo lancé los cimientos de la tierra?», dijo el Señor, y su pregunta rompió la lógica humana. No fue una lista de respuestas a porqués, fue una invitación a contemplar la magnitud de quien gobierna. Se preguntó por los secretos de la lluvia, por las constelaciones, por el rugir del mar. Preguntó por las manos que sostienen el universo. Las palabras de Dios fueron como viento que atraviesa y como trueno que obliga a bajar la mirada. En ese momento, Jo vio su propio lugar, diminuto ante la sabiduría divina, pero no menos amado. El Señor no ofreció una explicación puntual de por qué sucedió el mal, sino que restauró la perspectiva de Jo sobre la soberanía y la confianza. Ante esas preguntas, Jo se cubrió la boca, se humilló y reconoció: «He hablado de cosas que no entendía», dijo, y su arrepentimiento fue un acto de sinceridad que abrió la puerta a la reconciliación. La escena incluyó silencio reverente, el olor a tierra mojada evocando la creación, y el eco de una voz que alzó y consoló. La restauración se narró con una fuerza tangible. Dios ordenó a los amigos que ofrecieran sacrificios y pidió que Job intercediera por ellos, señalando la importancia de la oración y la reconciliación. Job oró por sus amigos y la restauración comenzó. Le fueron devueltos el doble de sus bienes anteriores, nacieron hijos que lo llenaron de nueva alegría, y su vida se prolongó en años colmados de bendición. Sus hijos tuvieron nombres que hablaban de redención y esperanza. En los meses que siguieron, la comunidad notó cambios en la presencia de Job. El tacto de su mano ya no era tembloroso, sino firme, la piel curada, el olor de su tienda renovado por madera nueva y pan caliente. La misericordia se manifestó en personas concretas, como Madián, que volvió con caravanas de bienes, Gemuel, que trajo noticias de mercados favorables, Hanán, que administró las propiedades con diligencia. El legado de Job se transformó en testimonio para su pueblo y más allá. Si esta parte de la historia te ha tocado, quiero invitarte a compartir en los comentarios. Si has pasado por una pérdida que parecía sin sentido, escribe «yo también» y en una frase breve cuenta cómo reaccionaste. Si prefieres desahogarte, escribe «desahogue» y deja una memoria corta que pueda ayudar a otros a no sentirse solos. Tu testimonio puede ser luz para alguien que ahora está en el desierto.
Al comentar, ayudas a construir una comunidad donde la fe no es teoría, sino experiencia compartida. Nosotros leemos y valoramos cada historia, y algunas servirán para futuros episodios donde abordaremos la fe en la práctica. Ahora regresemos a la narrativa y a las lecciones que quedaron después de la tempestad. Pasado un mes, la tienda de Job empezó a recuperar su ritmo. Sus manos, que antes cerraban heridas, ahora cortaban pan para vecinos. Su voz, antes apagada por la enfermedad, cantaba en las oraciones comunitarias. Algunas cicatrices todavía marcaban su piel, pero ya no definían su identidad. Un mes después, su fe comenzaba a desplegarse en actos concretos de misericordia. A los 3 meses, la vivienda fue reparada con maderas nuevas, los campos volvieron a producir y la gente notó una paz más profunda en su semblante. Job se sentaba a contar historias de la providencia, no como lección moral, sino como testimonio vivo, y su experiencia atraía a quienes buscaban consuelo. A los 6 meses, la restauración financiera era visible. Socios como Yemuel y Hanán negociaban buenos tratos, se establecieron acuerdos justos, y la casa de Job volvió a ser lugar de banquetes y enseñanzas. Sus hijos crecieron en una atmósfera donde la fe se había purificado en el fuego del sufrimiento. La comunidad celebró su restauración con sacrificios y acciones de agradecimiento. De gracias, y cada celebración llevaba el sabor de la humildad. En este tiempo, Job aprendió que la restauración no era simple retribución material, sino una transformación del corazón que lo hacía más compasivo y menos propenso a juicios rápidos sobre los demás. La soberanía de Dios se volvió no una teoría lejana, sino una presencia que sostenía su vida día tras día. Teológicamente, la historia enseña que el sufrimiento no siempre es castigo, ni la prosperidad una garantía de justicia humana. La soberanía del Señor trasciende nuestras categorías, y la integridad permanece como disposición de confiar a pesar de no comprender del todo. La práctica que podemos extraer es sencilla y práctica. Mantén la oración cotidiana. Busca la comunidad que acompaña en silencio y en acción. Permite que la confesión y la intercesión abran caminos de reconciliación. Si hoy enfrentas una prueba, no te apresures a explicar todo. Busca ser fiel en lo pequeño y persevera en la obra de las manos que honra al Señor. Inscríbete para seguir escuchando historias que fortalecen la fe y comparte este video con alguien que necesite recordar que la misericordia puede venir después del desierto. Bendito sea el nombre del Señor, porque aún en el dolor su voz transforma y su restauración sorprende. Si quieres continuar la conversación, deja tu palabra de esperanza abajo y acompáñanos en las próximas entregas donde desmenuzaremos cada enseñanza práctica para la vida. Bendito sea el nombre del Señor.